Hola, ¿cómo están, jóvenes? Este es mi cuarto video sobre trabajo y es un ejemplo, como ustedes lo pueden apreciar ahí en la pantalla. Dice así: un bloque de 10 gramos es arrastrado por 20 metros por una fuerza paralela de 26 newton. Si mu sub k, es decir, el coeficiente de roce cinético, es de 0,2, ¿cuál es el trabajo resultante y qué aceleración se produce? Bueno, como ven, me adelanté porque me cuesta mucho dibujar, no me demoró mucho. Estamos limitados con el tiempo. Entonces ahí está el bloque y las cuatro fuerzas que están actuando sobre el bloque. Tenemos acá, ¿no es cierto? La fuerza, bueno, empiezo por esta, que es la gravedad actuando sobre el bloque, que es Fg, ¿ya? Fg es el peso. Se llama cuando la fuerza de gravedad de la Tierra que produce nuestro planeta actúa sobre un objeto como ese bloque, se llama peso y es una fuerza constante dirigida hacia abajo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula ese peso? Bueno, muy simple, porque el peso, vamos a poner aquí, Fg, ¿no es cierto? Fg es igual a la masa por la gravedad. Entonces, aquí se fija que ya me dieron la masa. 10 kilogramos. ¿Ya? Entonces, la masa aquí lo voy a poner ordenadamente, 10 kilogramos. Por lo tanto, el peso, ¿cuánto va a ser? Va a ser Fg igual 10 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado. Si usted hace eso, es 98 newton. ¿Ya? Excelentes jóvenes. Ahora, un detalle. Tenemos las cuatro fuerzas y tenemos el desplazamiento. Acá no me dice hacia dónde va el desplazamiento, pero uno lo asume que va hacia la derecha para que todo resulte positivo. Entonces, siempre es conveniente, sí, poner un sistema cartesiano de este modo. ¿Ah? Generalmente, para no recargar la figura, no lo hago acá, pero generalmente se pone ahí, al medio. Pero ya sabemos que el eje X y el eje Y. Muy bien. Entonces, ¿qué valor tendrá la fuerza normal? Como la fuerza normal actúa en el eje Y, en contraposición al peso, equilibra la fuerza peso, porque acá no se produce el movimiento. Por lo tanto, si bien es cierto, ambas fuerzas están en distinta dirección, su magnitud o módulo es igual. Por lo tanto, la magnitud de la normal, de la fuerza normal, es igual a 98 newton. Porque en el eje Y, esta con esta se equilibran. Muy bien. Ahora, la fuerza aplicada en magnitud ya me dicen que vale 26 newton. ¿Ya? Solo me resta calcular la fuerza F, que está con una F estilizada, que es la fuerza de roce. La fuerza de roce actúa, ¿no es cierto?, entre las dos superficies.
es una fuerza de origen electromagnético que nosotros no podemos apreciar, pero la fuerza de roce actúa entre las dos superficies. Yo la dibujo acá para tener una simetría de fuerza. No altera en nada el resultado del problema, pero para tener una simetría. ¿Ah? Pero actúa en esta parte. Y la fuerza de roce, por definición, es igual a mu sub k, coeficiente roce cinético, por la normal. Por lo tanto, la fuerza normal en magnitud va a ser igual a 0,2 por el valor de la normal, que es 98 newton. ¿Ya? Entonces, esto es 8 por 2, 16, ¿cierto? 8 por 2, 16, es 19,6 newton. Excelente, joven. Entonces estamos perfectos. Ahora bien, ya sacamos los valores de las fuerzas, ¿no es cierto? Bueno, acá está el mu sub k, debí haberlo puesto ordenadamente ahí, pero bueno, mu sub k es un coeficiente, ¿no es cierto? Adimensional, no tiene unidades, que me indica, bueno, la magnitud de la fuerza de roce, en el sentido de, bueno, este coeficiente para sacar sirve para sacar el roce y depende de cada material, ¿no? De cada material, de cada dos materiales, porque por ejemplo este puede ser madera y este cemento, este acero, etcétera. A mí me lo dan, no importa de qué materiales se están tratando. Muy bien. Entonces, veamos la pregunta. Vayamos derechamente a la pregunta. Trabajo resultante, jóvenes. Es el trabajo total. Es el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, peso, más el trabajo realizado por la normal, más el trabajo realizado por la fuerza aplicada, más el trabajo realizado por la fuerza de roce. Entonces, la suma de estos me da el trabajo total. Bien. Definición de trabajo, ¿cuál es? Si yo tengo una fuerza F, entonces el trabajo va a estar dado por F, magnitud de la fuerza, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que las dos fuerzas hacen. ¿Ya? Un dibujito de esto es, imaginemos ahí, F, desplazamiento delta X, y este es el ángulo medido, como siempre, un ángulo positivo, desde el eje X positivo, o el horizontal, en contra del sentido horario, en contra del movimiento de las manecillas del reloj. Ese es un ángulo positivo. Por lo tanto, inmediatamente, si usted se fija, aquí está el desplazamiento. Por eso hay que tener mucho ojo. El desplazamiento lo marco inmediatamente. Está dirigido en este sentido, hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a sacar el trabajo hecho por el peso. Por el peso. Entonces ya sabemos cuánto vale el peso. 98 newton. Por el desplazamiento excelente, que es 20 metros. Y por el ángulo que ellos forman. ¿Qué ángulo forma este con ese? Entonces, espérenme un momentito, voy a borrar. Bien. Entonces, estaba viendo qué ángulo forma S con S.
Si usted se fija, perdón, como siempre se me olvidó poner el lápiz. Entonces, ¿no es cierto? Acá está delta X, y acá está F. Entonces, estos dos vectores, ¿qué ángulo está haciendo? Naturalmente, si lo mido de aquí a acá, ¿cuánto será, señores? 270 grados. ¿Mm? Por lo tanto, acá es 270. Luego, si usted saca la cuenta, coseno de 270 en una calculadora, esto es 0. Todo esto no importa, o sea, vale 0. Porque el coseno de 270 vale 0. ¿Se fija? Entonces, ahora voy con la normal. ¿Qué trabajo hace la normal? La normal está apuntando hacia arriba. Y el desplazamiento, como siempre, hacia la derecha. O sea, en este caso, hacia la derecha. ¿Qué ángulo forma? 90 grados. Y por lo tanto, va a valer 98, que era el valor de la normal, por 20 metros, y por el coseno de 90 grados, lo que también da el valor 0. Por lo tanto, no, la normal no hace trabajo tampoco. Muy bien. Solamente me está restando calcular, porque esto es 0, qué trabajo hace la fuerza aplicada y qué trabajo hace la normal. Entonces ahora, esperen un momentito, volví. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de roce. Bueno, en la fuerza de roce, magnitud, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo. Primero, ¿cuál es la magnitud del roce? Bueno, lo vamos a hacer aquí abajito. El roce es igual a, por definición, a mu sub k por la normal. Van, o sea, en magnitud. Se fija en magnitud esta relación. Se da esta relación, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser 0,2, ¿no es cierto? Aquí está mu sub k, nos dan mu sub k, por, ya habíamos sacado la normal que era 98 newton. Por lo tanto, F va a ser 16, ¿no es cierto? 16, 18 y una 19,6 newton. Luego, el trabajo va a ser 19,6 newton por el desplazamiento de 20 por el coseno que ellos forman y que lo voy a hacer aquí. El delta X va hacia allá y el F va hacia allá. Por lo tanto, ¿qué ángulo forman? Naturalmente 180 grados. Bueno, y acá no es 0. El coseno de 180 vale 1. Por lo tanto, esto va a valer 6 por 2, 12. 12, ¿no es cierto? 18 y 19.
392 newton por newton metro, perdón, por el valor del coseno de 180 que vale menos 1. Por lo tanto, aquí estamos ya en presencia de un trabajo negativo. Menos 392 joule. ¿Qué significa trabajo negativo? Bueno, significa que, bueno, tiene un significado muy profundo. Si yo tomo como sistema el bloque, significa que la fuerza que está haciendo un trabajo negativo le está quitando energía a ese bloque que se está moviendo. Pero eso lo veré más adelante cuando defina energía. Pero tiene mucha importancia este concepto de trabajo porque nos permite definir energía. Pero ese es otro cuento. Sigamos resolviendo. Entonces ahora me falta solamente calcular el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Entonces esto es, ahí me da los valores, 26 newton, ¿no es cierto? Por 20 metros por el coseno del ángulo. Entonces aquí es muy fácil porque van en el mismo sentido, son paralelos, coseno vale, o sea, el ángulo vale 0. Por lo tanto, esto es trabajo de la fuerza aplicada es igual a 12, 5, ¿no es cierto? 6 por 2, correcto. Y un cerito, joule, por coseno de 0, vale 1. Entonces, fuerza aplicada, vale 520 joule. Negativo. Perdón, ¿qué dije? Negativo, positivo, porque este es más 1. Ya, bien. Entonces, trabajo total solamente van a ser estos dos. O sea, va a ser menos 392 joule más 520 joule. Para apurar las cosas voy a usar la calculadora. Menos 392, lo que da 128 joule. El trabajo total es 128 joule. ¿Ya? Entonces ahora me falta calcular la aceleración. Bien. Borré. Entonces, como pueden apreciar ahí, entonces ahora ya tenemos ese resultado. Lo dejé ahí porque lo necesitamos. Entonces, el trabajo resultante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la magnitud de la fuerza resultante o fuerza neta. ¿Ah? La fuerza neta. ¿Ya? Entonces, esta fuerza neta es la que actúa durante todo el trayecto, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces, la fuerza neta es positiva, va hacia la derecha, por lo tanto van en la misma dirección estos dos, por lo tanto es paralela 0. Entonces esto vale 128 por la fuerza neta, pongamos fuerza neta o fuerza total o resultante, por 20 y por el coseno de 0, ¿no es cierto? Que es 1. Luego 128 partido por 20 vale FT. Entonces, dividido por 20 eso, 6,4. 6,4 newton. Esta es la fuerza que está
actuando en la fuerza neta que está, o sea, el bloque sobre el bloque, haciendo un resumen, está actuando una fuerza de 6,4 hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración, ¿a qué apelamos? ¿A qué apelamos para sacar la aceleración? Al segundo principio de Newton, el fabuloso Isaac Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Son vectores, ¿eh? Pero acá sabemos que todo va positivo hacia la derecha, así que esta fuerza neta que está ahí va a ser igual a la masa por la aceleración que va hacia la derecha. Luego, 6,4 newton por la masa, que son 10 kilogramos por A. Sigo acá. Esto es 6,4 newton partido por 10 kilogramos es igual a A. Luego esto es 6, o sea, 0,64 metros segundo al cuadrado. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque creo que estoy pillado en el tiempo. ¿Ah? Entonces, nos vemos en el próximo video. Gracias.